Hola, vamos a tener una clase teórica complementaria a la que presentaron Mariana y Ludmila introduciendo esta unidad en el curso de Morfología 1 2021 de la FADU. Básicamente me gustaría enfocar no solo en el uso del dibujo axonométrico como modo de anotar y investigar las relaciones entre los espacios públicos y los espacios privados en la vivienda colectiva, y en todo caso la manera en la cual la forma arquitectónica configura las articulaciones entre escalas y entre situaciones que suponen estas transiciones y estos pasajes, sino también un poco más concretamente la manera en la cual la notación arquitectónica puede investigar o desarrollar como terreno de trabajo el registro de las formas de ocupación, ¿no? Y entender de alguna manera cómo encontrar alguna productividad en el modo de dibujar estas relaciones entre proyecto y configuración, digamos, geométrica, abstracta de la forma y su comportamiento en términos de plataforma o infraestructura o soporte de las formas de vida de la comunidad, ¿no? Muy concretamente quisiera empezar por un trabajo artístico de Clorindo Testa hecho en el 74 que se llama Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse. Ese trabajo está compuesto de una serie de paneles que, por ejemplo, en una de sus formas expositivas aparece acá, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, desplegando todo un conjunto de paneles a lo largo de una pared, en una secuencia, son paneles modulares, todos del mismo tamaño, en una secuencia que va de izquierda a derecha y que continúa en otra pared hasta completar de alguna manera la serie completa. La serie justamente lo que tiende a hacer es describir las situaciones vinculadas a esos cuatro usos típicos definidos por la Carta de Atenas, firmada por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y redactada en el libro Principios de Urbanismo por Le Corbusier, que se fundamentaba de alguna manera en imaginar la relación entre el hábitat de la ciudad contemporánea, digamos, y el uso del tiempo, imaginando que a lo largo del día se producía un ciclo que integraba estos cuatro usos, ¿no? Habitar, circular, trabajar y recrearse. Lo que hace Clorindo Testa en este trabajo es producir estos paneles pintados en su mayoría con aerosol, una técnica realmente muy difícil de controlar con precisión, que realmente está hecha con gran calidad, digamos, ¿no? Eligiendo básicamente cuatro colores, el negro, el amarillo, el rojo y el azul, y superponiendo de alguna manera el uso de los colores para poder describir muy especialmente la relación que puede describirse en estos sistemas de proyecciones concertadas de plantas y elevaciones entre el proyecto de estas infraestructuras, estas arquitecturas de soporte de la vida y la actividad vital de los habitantes. Concretamente el trabajo hace un recorrido bastante especial porque tiene que ver también con una experiencia personal de Testa, que es su participación en el 52 como joven arquitecto en el equipo del Plan para Buenos Aires, que aborda el desarrollo de conjuntos de viviendas para renovar, en este caso, un barrio popular en el área industrial de la zona sur de la ciudad. Estos son, de alguna manera, los apuntes llevados adelante por Testa en ese momento. Este es el modo en el cual él percibe ese hábitat, en el que reconoce que podría haber un habitante que aparece rodeado con un circulito identificado con la letra A, que de alguna manera transitaba esta relación entre habitar, trabajar, circular y recrearse de determinada manera en este escenario, ¿no?
trabajo en la fábrica, ¿no? Ir y venir a través de las calles del suburbio, del sur de Buenos Aires, el hábitat de los barrios populares, etc. Lo que nos presenta Testa en esta secuencia es que en realidad este habitante podría haberse mudado al conjunto de viviendas desarrollado por ese plan de urbanización. Ese conjunto de viviendas, como seguramente nos suena familiar, estaría respondiendo a hipótesis definidas por la agenda de la arquitectura moderna paradigmática de la posguerra: la industrialización, la modulación, la sistematización, la reducción de los espacios a sus dimensiones mínimas, el encaje de los servicios en sistemas agrupados para optimizar los recorridos técnicos, etc. Y de alguna manera lo que presenta Testa, sin ninguna duda con una mirada crítica ya hacia 1974, es que estas organizaciones suponen una reducción de las formas de vida a sus expresiones mínimas, a un encaje muy exacto de alguna manera entre los soportes de los programas y el espacio. Vemos cómo la cama entra en el dormitorio y el dormitorio apenas tiene lugar para algo más, ¿no? Como estos espacios donde los personajes aparecen como comprimidos en los paneles, ¿no? En los ascensores, en los baños, en las cocinas, cómo se producen ciertas proximidades al componer los paneles entre la cabecera de la cama y el fondo del inodoro, ¿no? Es decir, hay una visión como de esta vida compactada, reducida a la expresión funcional mínima, donde justamente lo que parece desaparecer es como la idea del habitar más allá de una especie de maquinaria como muy calibrada en función de la relación entre el cuerpo, los objetos de uso y el espacio, ¿no? Los dibujos son muy interesantes porque casi que reducen la expresión de la arquitectura apenas a estos encuadres, ¿no? Y describen con mucho detalle, sobre todo, la relación que se establece entre el cuerpo de los habitantes y los utensilios o los artefactos que determinan el uso de los espacios, ¿no? Con lo cual se vuelve un dibujo prácticamente de, de cuerpos y artefactos, ¿no? No hay casi atributos en la descripción del espacio por fuera del machacante sistema de paneles combinados unos junto a los otros, dibujados en las juntas entre tabiques de muros, ¿no? Lo mismo sucede al circular, ¿no? La idea del colectivo como un espacio también como muy compacto, como con todo su detalle técnico de cómo funciona, cómo se sube la escalera, el despegue del suelo, los amortiguadores, el lugar del motor, del chofer, pero sobre todo cómo el habitante A, ¿no? que aparece siempre indicado con la señal para que no perdamos de vista que es él quien organiza la narrativa del tema, ¿no? Bueno, aparece de nuevo como en esta relación planta-vista, bostezando, ¿no? Metido un poco en este amontonamiento que se ordena por esta especie de espacio compacto y un montón de barras azules de las cuales los personajes se van agarrando. La técnica de dibujo es realmente fabulosa, ¿no? Después este personaje viene a trabajar, se sienta en este escritorio, atiende gente, para almorzar en un lugar de comidas rápidas en el centro, donde de nuevo aparece todo reducido como a espacios compactos, a estos amontonamientos de gente, etc. Y vuelve al mismo puesto de trabajo algunas horas o poco tiempo después para seguir trabajando y finalmente llegar a su casa y encontrar el espacio de recreación que queda reducido a la oportunidad de terminar de comer mirando la tele, ¿no? Como en este cierre de alguna manera de la idea de la recreación ya reducida a un interior, sin ventana, ¿no? Casi como completamente encajado en esto que cuando vemos el sistema narrativo general parece presentarse como una especie de laberinto sin salida, como de una arquitectura sin exteriores, ¿no? Como de un pasaje en el que hay como unas puertas un poco mágicas en las que uno va pasando como del trabajo a la casa,
de lugar a lugar, pero siempre metido de alguna manera en esta grilla cerrada, ¿no? Como sin relación con el exterior, donde la vida se resume a una rutina individual bastante empobrecida. Bueno, más allá, obviamente, de esta visión crítica que podemos reconocer muy pertinente para las agendas que nos tocan, como modo de reflexionar sobre los atributos de los modos de habitar propuestos por la vivienda de interés social del modelo desarrollista de la posguerra, que conmueve al propio Testa, digamos, para producir esta autocrítica de alguna manera del espacio de producción profesional. Lo que me interesa es reconocer una modalidad de representación que trata de entender la relación entre la organización arquitectónica, sus lógicas y los modos de habitar, potenciando muy especialmente el dibujo del equipamiento, los artefactos, los habitantes, pero desarrollando un gran trabajo imaginativo respecto de cómo dibujar esto, cómo realmente cargar de atributos, ¿no?, a los espacios para poder entender lo que él pretende explicarnos, ¿no? Hay toda una serie de artificios como la relación entre la luz que irradia el televisor, ¿no? Los objetos puestos sobre la mesa, la taza de café en la mesa de compañía. Es decir, hay toda una serie de pequeños detalles para describir las dinámicas de la vida cotidiana que operan muy claramente en esta narración de la relación entre arquitectura y modos de habitar. La síntesis que reseña los curadores del Museo de Arte Moderno de Nueva York cuando exponen el trabajo refuerza 3 o 4 cosas que valen la pena resaltar también, ¿no? Por un lado, de alguna manera lo significativo que se vuelve el trabajo al estar dibujado en una dimensión que presenta prácticamente todo lo que uno ve cuando ve la obra en vivo, en uno, ¿no? Es decir, donde por el tamaño de los paneles, por la manera en la que están dibujadas las escalas que involucran a los personajes, con excepción de los primeros paneles, lo que vemos es algo que está prácticamente en la misma escala que el tamaño del cuerpo nuestro, del observador, ¿no? Lo cual efectivamente refuerza un poco esta idea de compresión, de, de restricción al mínimo de los espacios representados. Por otro lado, que el propio trabajo evidencia en su sistematicidad como paneles, en la contraposición de escalas, de las escalas de visualización de los primeros paneles y todo el desarrollo posterior, justamente un contraste, ¿no? Como entre la imaginación del arquitecto, ¿no? La aproximación del campo disciplinario de alguna manera a la experiencia del habitar de quien habita, ¿no? Esta tensión entre la mirada general de la gran escala, ¿no?, y la experiencia de habitar el espacio, ¿no? Me interesa que de alguna manera esto nos confronta, ¿no?, con un problema concreto, que es cómo hace nuestro campo disciplinar, cómo hacemos nosotros, para internarnos en estos procesos imaginativos que nos permitan especular sobre cómo se integra al proyecto esta reflexión sobre la relación entre el modelado de la forma, la determinación proyectual y las oportunidades respecto de cómo habitar lo que estamos proyectando por los habitantes, ¿no? Sabemos que hay toda una serie de experiencias de integrar en los procesos a los usuarios, establecer diálogos, formas participativas, etcétera, pero hay un momento que tiene que ver con el momento de fijar dimensiones, imaginar vínculos, etcétera, donde necesariamente tenemos que hacer este juego, ¿no?, de pensarnos como el otro, de imaginar la manera en la cual nos podríamos sentar, comer, prepararnos para dormir, etcétera, en los lugares. Y esta es una imaginación difícil de transitar, requiere como cierta práctica, cierta especulación sobre cuáles son los muebles que pueden ocupar el lugar, cómo lo podemos ocupar, dónde nos podríamos sentar para ver por la ventana, etcétera. Y de alguna manera les estamos proponiendo esta imaginación en el ejercicio, de cómo observar estos documentos mudos y tratar de ir cargándolos de esta información. Pero esta información no es una información muy objetiva.
¿no? Es una información que puede depender mucho de nuestro propio punto de vista y que por lo tanto suele requerir que el campo profesional desarrolle algunas herramientas para investigar estos asuntos. Me gustaría que repasemos ahora este trabajo producido por Rem Koolhaas con Kayoko Ota, que entra en serie con las experiencias que mostraron Mariano Lumila del Atelier Wow, por ejemplo, en la clase teórica, y que se concentra en el 2006 e instala de alguna manera esta categoría en el ámbito disciplinar, que es la categoría de la postocupación, ¿no? Es decir, por invitación de la revista Domus, él produce un número especial en formato de libro que revisa 4 de sus obras con la ayuda de Kayoko Ota, del equipo de AMO, de lo que sería el complemento de teoría y difusión de la oficina OMA, ¿no? La Oficina de Arquitectura Metropolitana, con la que trabaja regularmente Rem Koolhaas. Bueno, digo, entre ellos producen este libro que está caracterizado por encuadrar una preocupación que pretende instalar Koolhaas respecto de la función del arquitecto y su relación con la sociedad, ¿no? En el prefacio, Koolhaas desarrolla algunas ideas sobre el estado de situación de la cultura arquitectónica, ¿no? Reforzando un poco la idea de que nos encontraríamos en ese momento en una situación en la que hay una especie de florecimiento arquitectónico, sobre todo un gran éxito de la proyección de ciertas figuras arquitectónicas en el ámbito internacional, y que al mismo tiempo este ascendente arquitectónico eh, aparece acompañado de lo que él llama una latente hostilidad creciente entre arquitecto, crítica y público, ¿no? Y que básicamente eso parece tener que ver con que él atribuye esa hostilidad, digamos, ese desencuentro, a que ya no se considera al arquitecto como alguien guiado por buenas intenciones, o él dice incluso antes, frecuentemente basado en una idea de bondad, sino más bien en una integridad comprometida, es decir, en toda una serie de compromisos poco éticos vinculados a cómo devenir celebridades, ¿no? Celebridades, millonarios, figuras públicas, etcétera, ¿no? Todos más o menos estamos al tanto de lo que sería la figura de la celebrity, ¿no? Que él además asocia a la idea del star architect, es decir, del arquitecto estrella, una figura que para nosotros puede sonar completamente inverosímil. Cualquiera que lleve adelante la práctica de la profesión en el ámbito de la Argentina sabe que ni siquiera los que parecen estar en una posición más o menos cercana al éxito profesional, si entendemos como eso acceder a trabajos de cierto volumen y obtener remuneraciones más o menos provechosas, es muy difícil pensarse en esa posición de arquitecto estrella, que de alguna manera sí podemos reconocer visiblemente expandida en determinados espacios de la arquitectura internacional bajo las figuras de Bjarke Ingels, el propio Rem Koolhaas sin ninguna duda, Kazuyo Sejima y Sana, pero incluso algunos que nos resultan un poco más vecinos, ¿no? Rafael Viñoli o Alejandro Aravena, etcétera, que parecen efectivamente usufructuar esta presencia en la opinión pública, los medios masivos, dando charlas TED, mostrándose como figuras especialmente creativas, protagonizando documentales en Netflix, etcétera, ¿no? Él dice que de alguna manera esta percepción del arquitecto como celebrity justamente tiende a manifestar una desconfianza creciente entre el público y el arquitecto, porque tiende a interpretar que este arquitecto estrella se vuelve bastante indiferente a las necesidades de los clientes y muy especialmente de los usuarios de los edificios, repite como formas casi de catálogo regularmente sus soluciones para refrendar su posición de arquitecto de marca o identidad, termina involucrado en toda una serie de compromisos respecto de su propia apariencia personal, cómo peinarse, qué ropa usar, cómo lucir a la moda, cómo acomodarse en las escalas de brillo
y reconocimiento académico, etcétera, y que en esta cuestión se juega de alguna manera todo un problema muy vinculado a la personalidad, ¿no? Entonces, lo que le interesa es justamente ver de qué forma desarrollar un ejercicio crítico respecto de esta sobreabundancia narcisística en la que él mismo está claramente metido por sus propias agendas, ¿no? Y concentrarse de alguna manera en que este libro lo que haga es presentar 4 edificios, dice él, de una manera más compleja y fresca. Dice, no insistimos en las cualidades de los edificios, sino que monitoreamos sus efectos, especialmente en sus respectivos anfitriones y usuarios, es decir, se trata de edificios públicos, con lo cual está como por un lado la idea del usuario y por otro lado la idea del anfitrión, del que ocupa el edificio regularmente, ¿no? el que lo hace funcionar. Dice, no hay críticos, usualmente los mejores amigos para hundirse, ¿no? para quedar engrampados en esta trampa narcisista, ni intimidaciones. Hemos ensamblado miríadas de voces anónimas y coleccionado instantáneas. Documentamos cómo nuestros edificios, el nuestro está entre paréntesis con cierta desconfianza, toman su lugar en un mar primordial de influencias y predecesores, en la cual su existencia depende, digamos, de la que depende su existencia, y hacia los que su existencia pretende contribuir, es decir, entender al edificio como parte de un contexto que lo precede y le da sentido, y al mismo tiempo respecto del cual el edificio trata de producir sus transformaciones y adquirir sentido, ¿no? Vemos a través de los ojos de turistas y artistas, confiando en los demás para los registros. Lejos de la mirada triunfalista o miserable de los medios, queremos ver lo que sucede en la ausencia del autor para representar las realidades que estamos de alguna manera comprometidos a crear. Post-ocupación como hechos y no como hazañas, ¿no? Es decir, cómo encontrar la manera de que la visualización del proyecto no venga a refrendar la intención del autor, venderlo como una persona exitosa y eficiente en el ámbito de la disciplina, sino más bien generar algún modo de observar a la postocupación como una capacidad de descubrir la performance de los edificios más allá del autor, ¿no? Esto es lo que encuadra el trabajo. El trabajo presenta 4 obras: la Embajada de Holanda en Berlín, la Biblioteca Central de Seattle, la ampliación del campus del IIT con un edificio académico y la Casa de la Música en Porto. De cada uno hay toda una serie de registros que por momentos tienen que ver con este conjunto de imágenes y citas de cómo los edificios, que son edificios públicos, bastante instalados en la opinión pública, aparecen en, por ejemplo, la televisión, las noticias, cuáles son las voces que de alguna manera determinan un poco esta difusión de los edificios y qué dicen esas voces, cómo todo lo que han escrito los críticos puede ir como sacándose de contexto y vinculando, produciendo una especie de gran discurso, en este caso alrededor de la Casa de la Música de Portugal, de Porto. Y justamente cómo en este discurso, ¿no? Fabricado a partir de pegar una cita a la de la otra, fíjense cómo después de cada párrafo hay un numerito que refiere a de dónde salió ese párrafo, aparece como todo un contexto fundamentalmente de nombres de otros autores de arquitectura, ¿no? Marcel Breuer, Clorindo Testa, Denis Lasdan, bueno, Le Corbusier, Soto de Moura, no sé, referencias a pintores como Escher, películas como El gabinete del doctor Caligari. Es decir, este collage de alguna manera de textos lo que va haciendo es generar como un contexto, que es el contexto de cómo el campo disciplinar interpreta la obra asociándola con otras cosas, con las películas de Jacques Tati o con la arquitectura brasileña
de determinado periodo, etc. Por otro lado, hay otra serie de colecciones que son noticias contemporáneas al momento en el cual se lanza el proyecto, es decir, como si fuera también un modo collagístico de producir un estado de la cultura y entender cuáles eran las que para ese momento, para los que producen en este caso la publicación, son las noticias que determinan ese estado de la cultura al momento de hacer el proyecto, ¿no? Y registros de distinta clase, por ejemplo, para entender la relación entre el proyecto y la ciudad, en este caso con vistas satelitales o aéreas, ¿no?, que permiten entender cómo se organizan los tejidos próximos, cómo aparece la operación del proyecto en este contexto, ¿no? Estas comparaciones de instrumentos de desarrollo proyectual y visualizaciones comparadas entre instancias de proyecto y el edificio terminado y ocupado. Registros ahora no ya de fotógrafos especializados en arquitectura, etcétera, sino de, por ejemplo, impresiones de pantalla de cámaras de seguridad que permiten ver cómo se ve el edificio en las cámaras de seguridad, qué actividades lleva adelante la gente, cómo se usan los espacios, ¿no? Cómo aparecen los registros realizados por los visitantes de los edificios ahora en las cuentas de las redes sociales, de la gente que visita los edificios. Entonces aparece esta idea, un poco lo mejor de la web a partir de los usuarios y qué fotografían los usuarios, por ejemplo, en este caso de la biblioteca de Seattle, cuando van al edificio y qué muestran en sus fotografías. Fotografías que pueden estar vinculadas no ya a quienes pretenden mostrar la arquitectura, sino algunas que pretenden mostrar, por ejemplo, cómo, no sé, una maestra de escuela que lleva a los estudiantes a la biblioteca de Seattle sube fotos en su cuenta personal de Instagram de lo que hacen los chicos cuando están en la biblioteca haciendo determinada actividad, etc., ¿no? Estas atenciones que de alguna manera Koolhaas viene desarrollando ya desde hace bastante tiempo sobre el problema de la postocupación, encontraron cierta repercusión o continuidad, mejor dicho, en el ejercicio que llevaron adelante Hila Beca y Louis Lemoine sobre una de las casas de Koolhaas, la casa en Bordeaux, en Burdeos, en este documental que se llama Koolhaas House Life, es decir, como si fuera la vida de la casa de Koolhaas, ¿no? Que básicamente lo que registra es cómo lleva adelante su actividad, su rutina de limpieza de la casa Guadalupe Acedo, ¿no? Entonces la visión de la casa parece protagonizada por la persona que se ocupa del mantenimiento de la casa. El video tuvo bastante éxito, tiene virtudes y defectos bastante visibles, pero en todo caso insiste un poco en esta manera de reversionar desde dónde observar la arquitectura y sobre todo cómo producir algunas herramientas, como pasa un poco con la Domus D'autore, ¿no? que no deja de ser una celebración de las obras de Koolhaas, una promoción de las obras de Koolhaas, pero que de alguna manera lo que trata es de fabricar herramientas para multiplicar la visión de cómo ver al proyecto, no ya como una simple afirmación de las intenciones del autor, sino también como algo que aparece descrito de una manera, podríamos decir, un poco más plural, un poco más coral, con cierta inversión a veces de la lógica de la mirada, ver los edificios desde el punto de vista de quienes trabajan en ellos, de quienes transitan especialmente las áreas de servicio y no las áreas públicas, ¿no? Bueno, de alguna manera Hila Beca y Louis Lemoine, también con bastantes limitaciones, quiero decir, sin tener tampoco una exacerbación crítica en el ejercicio que llevan adelante, producen una serie de documentales que además de este ejercicio sobre la casa en Burdeos,
involucran varios más, ¿no? Otros muy vinculados a los arquitectos estrella del momento, ¿no? Como The Infinite Happiness, la felicidad infinita alrededor del conjunto de viviendas en las afueras de Copenhague de Bjarke Ingels Group, de BIG, visto en principio a partir de las experiencias de quienes lo habitan, de un modo que no deja de ser bastante celebrativo, digamos. Por otro lado, la visualización de la casa desarrollada por Sanaa Moriyama-san, la casa Moriyama, vista sobre todo desde el punto de vista del habitante. Algunos quizá un poco más interesantes, el 25 bis, vinculado a un edificio de Auguste Perret, de uno de los maestros de Le Corbusier, visto desde la mirada del conserje del edificio, ¿no? y de entrevistar especialmente al conserje y tratar de obtener cierto registro de la obra a partir de su relato, o Barbicania, dedicada a la observación de un conjunto de viviendas de usos mixtos en el centro de Londres, desarrollado en la posguerra, tratando de multiplicar las voces entre los usuarios de los departamentos más lujosos hasta justamente el personal de seguridad, de mantenimiento y de maestranza, como si se tratara un poco de un recorrido del edificio de arriba abajo, como nos proponían Mariano y Ludmila en los trabajos de Perec respecto de la vivienda colectiva en París, ¿no? Es decir, cómo desplegar la visión de los distintos actores sociales respecto al mismo fenómeno, ¿no? Entonces vemos de alguna manera cómo no deja de ser, en este caso, toda una atención destinada al registro de estas arquitecturas estelares, digamos, pero tratando justamente un poco en bastante clara sintonía con Koolhaas, ¿no? de usufructuar un poco esta multiplicación de miradas para tratar de ampliar el registro cultural de la arquitectura como producción con cierta tensión entre su especificidad disciplinar y su sentido, ¿no? Por otro lado, hay un ejercicio que me gustaría contraponer a todas estas observaciones de la postocupación que parecen de alguna manera todavía transitar un eje vinculado a las modas más recientes, a las reflexiones, de alguna manera, a las polémicas de los circuitos internacionales de la arquitectura. Este ejercicio, producido por el equipo vasco-navarro de Amasté, en España, 10 historias sobre vivienda colectiva, que justamente lo que hace es reunir toda una serie de observaciones sobre conjuntos de vivienda colectiva, descritos como historias. Es un libro grande, donde aproximadamente le dedican entre 40 y 50 páginas a cada caso de estudio de estos 10 casos, que conforman de alguna manera un repertorio desarrollado a lo largo de una línea de tiempo que va desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, más o menos, ¿no? Y en estos 10 intervalos se observan casos que justamente parecen caracterizarse por definir ciertos paradigmas de cómo establecer la relación entre lo individual y lo colectivo a partir de determinados desarrollos o invenciones de tipos arquitectónicos, ¿no? de cómo pensar estos espacios comunes, colectivos, con una sobrecaracterización que de alguna manera define en particular a estos proyectos como proyectos singulares, no solo singulares, sino de alguna manera típicos, como de los momentos en los cuales la disciplina se vuelve a pensar, ¿no? En estos, por ejemplo, aparecen ciertas ideas. La calle en el aire, el complejo Justus van Effen de Brinkmann en Rotterdam, de principios del siglo XX, y la idea, por ejemplo, de este espacio, corredor, ¿no? como una especie de galería, balcón, pero que está a 2 niveles por encima del suelo. Y lo que es interesante es que lo que hace el libro es, en este conjunto de páginas, ya les digo, cerca de 40 o 50 por cada caso, justamente lo que trata es de desplegar esta historia, ¿no? Como de ver, por ejemplo, la relación entre el autor y arquitectos contemporáneos o políticos claves en el desarrollo de las instituciones que son capaces de acompañar al proyecto, en todo caso definen su agenda, ¿no? Las situaciones contextuales, lo que se estaba pensando en Holanda en ese momento alrededor del problema de la vivienda de interés social,
los conjuntos de vivienda en Ámsterdam y Rotterdam que preceden al conjunto de Brinkmann y que de alguna manera fijan antecedentes. La relación entre determinadas características de la obra de Brinkmann y pinturas de la tradición flamenca holandesa, obras posteriores desarrolladas también en Holanda, pero en principio inspiradas en estas reflexiones sobre los espacios públicos como calles peatonales integradas en altura al edificio, desarrollos de detalle de observación sobre el propio edificio, como citas de otros arquitectos, puestas en relación con fotos, con dibujos, imágenes de interiores. Como vemos, hay como toda una serie de capítulos, ¿no? Además, que van desarrollando temas, en este caso, por ejemplo, la idea como de las áreas de servicio común que el edificio propone y cómo esto guarda relación con antecedentes y desarrollos posteriores, ¿no? Encadenando un poco estas ideas en el campo disciplinar. Bueno, lo mismo respecto de los accesos a la calle elevada y la idea de la calle elevada antes y después. Dibujos comparativos con obras posteriores, como si esta obra fundara una especie de genealogía, ¿no? Que después encontraremos en la década del 60 o 70, de alguna manera reproducida e investigada con otros recursos en otros proyectos. Pero me interesa detenerme un poco en la función de los dibujos axonométricos desarrollados especialmente por Alex Ollero como mecanismo de análisis, ¿no? Cómo van como estos dibujos muy sintéticos que tratan de explicar de manera muy simple la relación entre las edificaciones, los espacios vacíos, los pasajes que vinculan al conjunto con la ciudad y el uso del color verde para resaltar las áreas comunes que tienen que ver con esta calle elevada y su relación con los emblocamientos, digamos, de circulaciones verticales y de programas de usos comunes, ¿no? Fíjense cómo, pasando de página, lo que aparece es un dibujo de doble página muy complejo, muy interesante, en el que esa axonométrica muy sintética aparece primero cortada, despiezada, después ampliado ese despiece de media planta, digamos, ¿no? Y ahora ese despiece aparece de nuevo despiezado, cortado a media altura y levantado, para reconocer la relación entre los tramos superiores de estas viviendas ordenadas en dúplex con la calle en el aire, digamos, ¿no? Y los tramos inferiores con las viviendas ordenadas en dúplex debajo de la calle, cómo se arma la relación entre los puntos de acceso a las circulaciones verticales que permiten llegar a estas calles, cómo se resaltan esas circulaciones verticales, cómo aparecen los equipamientos comunes, las relaciones con los patios, las relaciones entre la organización interior de las viviendas y estos espacios exteriores. Como el dibujo, que es muy sintético, sin embargo recurre a decisiones como variar los niveles de abstracción, introducir la transparencia, introducir el color como resalto, y con realmente pocos recursos puede empezar a desarrollar muchos niveles bastante complejos de información, partiendo de un dibujo muy simple, que era la axonometría de volúmenes que veíamos antes, ¿no? Por otro lado, en otras láminas aparecen detalles que nos permiten ver el problema del dúplex inferior, el dúplex superior, despiezados, con transparencias, con punteados, con algunos señalamientos muy menores en forma de flecha, título, pero que realmente el dibujo en sí mismo, ¿no? Presenta con mucha claridad, de manera muy simple, muchos datos respecto de cómo se ordenan los modos de habitar, las relaciones entre las situaciones más privadas y más públicas de la casa, los semicubiertos, las áreas comunes, algunos recursos muy sencillos como transparentar la puerta o las ventanas, ¿no? Poner algo de luz de modos muy simples, ¿no? sobre el volumen. Pero fíjense que no se vuelve demasiado necesario desarrollar una notación detallada de los equipamientos, digo, las mesas, las sillas, las actividades de las personas, etcétera, para poder comprender estas cosas, justamente porque
el capítulo dedicado al conjunto distingue, ¿no?, como por un lado la compilación de fuentes, el modo de reunir la información, seleccionarla, describirla en las páginas que vimos antes, y los dibujos que elaboran esa información y la sintetizan, ¿no? Me interesa esta idea también para nuestro trabajo práctico, que es en qué medida necesitamos producir una descripción muy pormenorizada dentro del dibujo de esta representación figurativa de las actividades humanas, los equipamientos, etcétera, o si eso lo podemos asentar en una base documental de un conjunto de fuentes que hemos investigado, etcétera. ¿Cómo podemos reconocer esos comportamientos al observar con buena atención, con herramientas quizá un poco más abstractas, el modo de representar a la arquitectura, ¿no? En otro caso, el de Jean Renaudy, el complejo Jean Hachet en París, vuelve a aparecer un poco el mismo criterio, ¿no?, como una visualización a escala mayor de este sistema de múltiples escalonamientos aterrazados en forma de jardines o techos verdes, digamos, ¿no? Y toda esta organización geométrica bastante compleja que lo que va haciendo es generar como mucho perímetro que se va escalonando de abajo hacia arriba para promover todos estos sistemas de expansión de las casas hacia estas terrazas, ¿no? Esto a la vez puede ser visto en una axonometría que trabaje un poco más claramente resaltando las áreas exteriores con el uso de este color verde y la inclusión de la vegetación modelada en 3D, los despieces que permiten entender cómo en esta forma compleja amalgamada podemos entender la organización de cada unidad con estos sistemas de niveles simples o dúplex o incluso triplex. Y después cómo van apareciendo como estas visualizaciones despiezadas de cada unidad y su correspondencia con el conjunto, donde fundamentalmente lo que se observa es como una tensión muy particular en distinguir transparencia y opacidad, ¿no? Es decir, el grado de síntesis del dibujo es muy alto, pero trata de mostrarnos muy claramente dónde aparecen como estos sistemas de cerramiento en forma de ventanas o puertas-ventanas que vinculan estas terrazas verdes con los interiores y cómo se tiende a construir entonces, de alguna manera, todo este modo de habitar en relación a las terrazas y estas transparencias y expansiones, ¿no?, en cada uno de los casos. Esto se va presentando como una catalogación sucesiva. Hay muchos dibujos muy bien hechos que lo que tratan es de mostrarnos comparativamente cómo se produce este fenómeno en cada unidad y justamente cómo, a pesar de la enorme variación que se va produciendo dentro del conjunto, se producen ciertas sistematicidades o redundancias que justamente caracterizan a la obra. De nuevo, la obra del dibujo es muy poco figurativo, ¿no? Lo que se vuelve muy interesante es, en todo caso, el modo de contrastar este modo muy abstracto de representar a la arquitectura con el modo de representar a la vegetación, incluir el color verde y la transparencia. Con esas muy moderadas herramientas, más algunos punteaditos, el despliegue de información es suficientemente complejo como para entender muy bien el problema, ¿no? En este sentido quería terminar como trayendo una especie de antagonista o de caso paralelo y contrario al que nos proponía Clorindo Testa al principio, que es este trabajo de otro notable arquitecto argentino, Eduardo Sacriste, el libro Huellas de Edificios, desarrollado a partir de algunos cursos que dio en universidades de Estados Unidos. Se trata de una compilación de trabajos de estudiantes hechos con protocolos muy rigurosos desarrollados por Sacriste respecto de cómo generar una comparación de arquitecturas canónicas, podríamos decir, de toda la historia, sobre todo de Occidente, ¿no? El libro tiene la forma de una caja, está publicado por EUDEVA, por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en el 62. Es una caja que contiene un cuadernillo con textos referidos a todas las obras presentadas y alguna introducción, y después una serie de láminas que son reproducciones de plantas, de secciones horizontales de todas estas obras, dibujadas con los mismos protocolos, pero con la misma escala gráfica. La clave del asunto es que, podríamos decir, permítanme la simplificación, los edificios más importantes de la historia están todos dibujados en la misma escala. Entonces hay algunos que son realmente muy chiquitos y otros que son realmente muy grandes. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay láminas que se despliegan, siempre el módulo es el mismo, ¿no?
tiene el tamaño del cuadernillo, que es esta especie de hoja apaisada bastante grande, como de, no me acuerdo exactamente la medida, pero imagínense algo de 40, como si fuera un tamaño A3 más o menos, ¿no? Donde cuando lo vamos desplegando podemos llegar a tamaños parecidos a 1 o incluso más, depende del edificio. La Catedral de San Pedro es enorme, supone toda una serie de despliegues, hay otros edificios que entran varios en una sola hoja, ¿no? Y lo que escribe en la introducción Sacriste, entre otras cosas, ¿no? Me interesa mucho este párrafo, dice, un rastreador, el de Facundo, por ejemplo, hace referencia al libro de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Facundo, Civilización y Barbarie. El rastreador, entonces, el hombre de la Pampa, que acompaña, digamos, a las comitivas y a los viajeros en su movimiento por el territorio, por un territorio que da pocos indicios, ¿no? Bueno, el rastreador es el que ve y deduce lo increíble de un vistazo, observando solo un imperceptible rastro en el camino. Sin duda ese hombre posee un instinto especial, pero a la vez muestra una larga experiencia y una rara educación visual que le permiten ese amplio conocimiento y poder de deducción, ¿no? El tipo se da cuenta, ¿no? que por la pisada del animal, si el animal es un animal grande o joven, está sano o está enfermo, si el caballo que pasó hace mucho tiempo o hace poco tiempo, si iba montado o no, si arrastraba un peso importante o no. Es decir, con pocos indicios puede deducir muchas cosas y, por ejemplo, determinar si vale la pena perseguir al animal o usar ese rastro para encontrar una persona perdida o lo que fuera, ¿no? Algo similar debiera ser capaz de hacer un arquitecto educado en la interpretación de planos, dice Sacriste. La planta es la imagen de la huella de un edificio. Es el impacto que deja contra el suelo el edificio. Ese contacto es peculiar en cada momento histórico. Las huellas que deja cada época trasuntan mucho más de lo que a primera vista podemos imaginar. Esas huellas son algo así como la radiografía de la época. Reflejan las técnicas, lo social, lo económico y el alma misma de los pueblos. Lo que nos dice Sacriste, sin usar el término tipo o tipología que tanto nos interesa, es que justamente las huellas de la edificación cifran en este dibujo de la planta tecnologías, modos de pensar la relación entre interior y exterior, modos de entender las relaciones entre las habitaciones, es decir, modos de habitar, como él dice, las técnicas, en el sentido de la tecnología, lo social, lo económico, y él dice el alma misma de los pueblos, podemos decir, la forma de habitar, entendida ya como hábitos, comportamientos culturales extensivos que dan cuenta justamente de lo propio de determinada época, de determinada región, de determinado lugar, además en el tiempo, como dice él, ese contacto es peculiar en cada momento histórico, ¿no? Y él dice, bueno, los arquitectos tendríamos que ser un poco como los rastreadores, ¿no? Tendríamos que tener esta capacidad de, al observar el plano, encontrar este poder de deducción, ¿no? El ejercicio es muy lindo, podemos ver algunos casos, ¿no? Como templos del antiguo Egipto y ver cómo hay casi tanta cantidad de construcción como de espacio, ¿no? Como lo denso que es el grafismo respecto del espacio libre, lo pequeñas que son las aberturas, ¿no? Todo esto, obviamente, como dice Sacriste, sin dudas tiene que ver con una tecnología, ¿no? Con una capacidad de construir, con los materiales, etcétera. Y es cierto, apenas lo comparamos con un edificio de la antigua Grecia como el Partenón, nos damos cuenta que ya el espacio está mucho más liberado, las cargas de los materiales están más concentradas, se pueden liberar los muros, producir vanos más grandes, distanciar las columnas, pero que en la antigua Roma para producir el Panteón aparece otro tipo de tecnología, la tecnología de la albañilería, con las mamposterías y los cementos, que son capaces de sostener grandísimas cúpulas, pero que los muros tienen un tipo de comportamiento muy diferente a los sistemas de columnas que provienen de la tradición griega y que podemos reconocer en el pórtico a la derecha, ¿no? O cómo con las catedrales góticas empieza a aparecer una tecnología que cada vez vuelve más delgada las envolventes, permite liberar los espacios, aparecen los punteados de las proyecciones de los sistemas de crucerías de las bóvedas para entender un poco cómo hay un modelado del espacio y de las estructuras de cubierta que permite aligerar la construcción de los muros.
hasta que efectivamente podríamos encontrar en lo que para Sacriste es como la expresión más aligerada de la condición contemporánea, los edificios tardíos de Mies van der Rohe en los Estados Unidos, con estas estructuras metálicas que casi no tienen espesor, ¿no? El vidrio y el acero, y producen estos grandes espacios descubiertos que son perceptibles sobre todo por la anotación de la grilla, digamos, porque si no, casi que tendríamos una gran hoja en blanco, ¿no? Bueno, lo que nos propone de alguna manera Sacriste es que en este conjunto de láminas, ¿no?, lo que uno puede ir entendiendo en esta notación muy abstracta, muy sintética, justamente cómo aparecen sintetizadas toda una serie de atributos que hacen a la tecnología, los modos de habitar, los modos, por ejemplo, en este caso, que combina muchísimos templos, ¿no?, de entender la variación de los rituales, cómo se accede a los templos, cuándo se accede y cuándo no, quiénes acceden, si acceden multitudes o pocas personas, cómo es la relación entre el que oficia la ceremonia y el público, cuándo está en el centro, cuándo está en el fondo, ¿no? Bueno, no sé, un montón de cosas que podrían observarse con mucho detalle si nos convirtiéramos en rastreadores, ¿no? Bueno, básicamente lo que me interesaba era armar un arco en esta breve charla, que no ha sido tan breve, entre una técnica como la de Testa, que trata de desplegar con mucha imaginación, ¿no?, con esta imaginación que de alguna manera nos exige Sacriste, cómo describir los modos de habitar a partir de dibujar personas, utensilios, artefactos, ¿no?, especialmente muebles, y no tanto como observar en exceso el comportamiento de las envolventes, y cómo nos propone de alguna manera toda una serie de experiencias relativamente recientes, desarrollar herramientas para interpretar la post-ocupación, ¿no?, y las tensiones entre la abstracción de la forma y el comportamiento de los modos de uso, pero también cómo podemos, a partir de informarnos, recabar fuentes, ponerlas en relación, ir entendiendo de qué modo esta comprensión de la relación entre forma y modos de habitar puede también enfocarse con dibujos que mantengan niveles bastante altos de síntesis y de grados de abstracción, en la medida que, como nos propone Sacriste, nos comprometamos a esta actividad de ser rastreadores, ¿no? Nos comprometamos a este ejercicio de cómo descifrar lo que está cifrado en la huella material, ¿no? Y para eso, un poco todo el trabajo del equipo de Amasté nos permite entender que buena parte de ese ejercicio puede tener que ver con cómo calibrar las herramientas gráficas, ¿no?, como poner en valor determinados elementos, determinadas articulaciones, las transiciones entre interior y exterior, cómo describirlas, operar usando la transparencia, la translucencia, el uso del color, el uso de proyecciones, etc. Es decir, cómo desarrollar herramientas que quizá no tienen tanto que ver con sobrecargar al dibujo figurativamente, sino con afinar los instrumentos más abstractos de la representación. En todo caso, en todo este arco muy amplio, es a donde les proponemos que se internen para avanzar con el trabajo y encontrar el modo de fijar nuestra atención sobre cómo interpretar la relación entre la forma y los modos de habitar, enfocando muy especialmente en cómo se establecen estas relaciones entre lo privado y lo público, lo individual y lo común, y los movimientos entre escalas. Así que bueno, seguimos trabajando.